rostro, ¿cuál consideras que es el más invisible o que menos se discute en la sociedad actual? Mira, uno de los elementos... Me di cuenta, tu historia, deja que el mundo la vea brillar. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente para ver Toda la Voz de Podcast con José Alvarado, y le quiero presentar a un amigo, un paisano, a mi amigo Emilio Mijares. Emilio, ¿cómo estás? Excelente, José. ¿Todo bien? Complacido de estar en tu programa y que nos prestes tu ventana para crear el pensamiento resiliente a todos esos migrantes con esta propuesta que le vamos a presentar el día de hoy. Hoy mi amigo Emilio viene a hablar del duelo migratorio como un tema, vamos a decirlo, del día a día, y también la creación de ese mismo nombre con un libro llamado El Duelo Migratorio. Así Una que decisión, muchos rostros. Eso, me había olvidado decir eso. Así que te invito a que te suscribas a nuestra cuenta de YouTube. Te va a enviar este enlace, José Alvarado, Toda la Voz de Podcast con José Alvarado, para que veas el programa completo. Así que dale clic y podrás ver el programa completo de mi amigo Emilio Mijares con El Duelo Migratorio. Si usted acaba de sintonizar el programa por primera vez, usted está viendo Toda la Voz de Podcast con José Alvarado. Este es un podcast que hacemos invitación a muchas personas para que cuenten su historia y usted se pueda identificar. Historia que inspira. Hoy tenemos la grata visita de nuestro amigo Emilio Mijares. Él es psicólogo venezolano y hoy va a hablar sobre su libro Duelo Migratorio. Emilio, ¿cómo estás? Excelente, José. Complacido de estar aquí contigo y poder abordar este tema que de verdad pues vivimos muchas personas, en el caso de los venezolanos, que nos tocó salir de manera abrupta y un éxodo masivo, y nos faltó el que alguien nos guiara, nos psicoeducara referente al duelo migratorio. ¿De qué parte de Venezuela eres, disculpa? Maracay, Estado Aragua. Allá eres psicólogo, me imagino que estudiaste. Sí. Allá trabajé por 15 años en el sistema educativo, en el Ministerio de Educación. Okay. Trabajé como orientador educativo, igual que en una universidad reconocida en Maracay. Fui el director del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de la creación de tu libro, que me llamó mucho la atención, que es El Duelo Migratorio. Y te quería hacer la primera pregunta, Emilio. ¿Qué te motivó a realizar o crear el libro Duelo Migratorio? Mira, estando en Venezuela, como director del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, todos los días me llegaban jóvenes con cualquier cantidad de situaciones, y entre la que se repetía ahora, la más frecuente, que sus papás se habían ido del país y ellos habían caído, pues algunos en depresión. Wow, me imagino. Incluso tuve el caso de una niña que hasta perdió el habla cuando supo que su papá se había ido a Ecuador y no hubo un cierre, no hubo una despedida, no hubo una previa conversación. Y ahí entendí que el que se queda viendo partir a su ser querido también vive un duelo. Y un duelo del que casi nunca se habla y no se aborda. Y eso estaba generando más caos del que estaba viviendo Venezuela en ese momento. Ya una vez que yo migro, empecé a identificar y a vivir cada uno de esos duelos. Al momento, pues por la misma necesidad de querer adaptarme rápido, de querer hacer las cosas, de crear un colchón o un piso que me sostuviese, empecé a invalidar mis emociones, y eso no me permitía a mí seguir adelante. Porque yo, como siempre digo, hay tres mochilas o tres maletas que los migrantes no declaramos en los aeropuertos, que es
la maleta de las incertidumbres, los miedos y los sueños. Y hasta que no trabajamos esos tres elementos, no podemos encajar en ese país que nos está abriendo las puertas. Aparte de que el 80% de los migrantes lo hacen huyendo de algún tipo de violencia, claro, ya sea en su país propio, en el trayecto, y pues un cerebro o una persona víctima y un sistema tiene el sistema nervioso en alerta, en hiperactividad, y eso no le permite tampoco adaptarse, y cognitivamente tampoco tiene las condiciones para poder adaptarse y aprender cosas nuevas, una cultura nueva. No. Y de allí entonces surgió esa necesidad de crear una guía emocional para el migrante, para que trabajara esa parte emocional y se pudiese ir adaptando consecutivamente a ese país que lo está recibiendo. Tú sabes que me llama la atención cuando dice que se nos olvida declarar, o sea, a veces, o sea, las otras maletas, que es lo que tú acabas de decir. O sea, yo lo había tomado cuando yo salí de mi país, como que todo venía en esa maleta, entonces no es así. O sea, viene cargada la maleta, pero también no declaro lo que tú acabas de decir, que esas son las tres cosas que me llaman mucho la atención. Incertidumbre, miedo y los sueños. Se puede decir que son otras maletas. Claro, y hasta que no trabajamos los miedos, José, y los vamos escudriñando y nos permitimos sentir lo que estamos sintiendo, la tristeza, la ira, que son etapas propias del duelo o emociones que nos acompañan en ese proceso de duelo. Hasta que no trabajamos eso, no podemos abrir la maleta de los sueños, claro, y que es empezar a construir en un nuevo lugar. Ahora bien, Emilio, ¿qué te hace pensar cuando escucha esa palabra en muchos rostros? Ejemplo, un duelo migratorio. Sí, duelo migratorio. Una decisión, muchos rostros, fíjate. Muchos rostros porque el solo hecho de tú moverte de un punto geográfico a otro, ya se despliegan 5 tipos de duelos. Entonces, a esos rostros son los que hago referencia. Y también varias emociones que vivimos en ese proceso de duelo. Aparte de que cada ser humano vive el duelo a su manera, porque va a influir la biografía y la cultura de cada migrante. Entonces eso también hay que respetarlo. Por eso hago referencia a los diferentes rostros, de cómo vamos a vivir el duelo, de los tipos de duelo y las diferentes emociones propias del proceso del duelo migratorio. Ah, ok. Y Emilio, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el duelo por fallecimiento y el duelo migratorio? Excelente pregunta, José. Gracias por hacerla. Fíjate, el duelo migratorio es un duelo por separación, no por pérdida, que es el duelo tradicional o el que comúnmente vivimos pues cuando fallece alguien. Aparte que cuando alguien fallece se nos da la oportunidad, pues a través de ciertas ceremonias según la cultura de cada persona, poder despedirlo, llevarle flores, mientras que el duelo migratorio no nos permite culturalmente vivirlo. Entonces esa es la diferencia. Uno es un duelo por pérdida, que es el duelo tradicional cuando fallece un familiar, y un duelo por separación, que es el duelo migratorio, porque nuestro país de origen y nuestros seres queridos continúan estando allí. Okay. Somos nosotros que nos distanciamos, y de allí la importancia de poder aprender cómo vivimos nosotros el duelo, o cómo sí vivimos ese proceso cada uno de nosotros, porque fíjate tú, una de las diferencias que me llama mucho la atención en cuanto a ese tipo de duelo, que cada vez que sucede algo en mi país de origen o a un familiar, se vuelve a desplegar ese proceso de duelo migratorio. Correcto. Porque vuelve esa tristeza de no poder acompañarlo, de no poder estar. Entonces se despliega de nuevo ese proceso, y de allí la importancia de saber cómo lo vivo para yo mismo poder acompañarme o acompasarme, porque voy a mi propio paso en ese proceso. Y Emilio, y bueno, es muy importante lo que estás diciendo, pero también quiero preguntarte que si existe alguna diferencia significativa entre el duelo quienes emigraron con un plan sólido, o quienes lo hicieron por emergencia o por alguna necesidad. Por supuesto, mira, el 80% de las personas que emigran lo hacen huyendo de algún tipo de violencia, ya sea directa, cultural o estructural. Entonces es una persona que viene siendo víctima, y adicional se despliegan todas esas cantidades de duelo que hemos nombrado y que desarrollo muy bien en el libro. Entonces hay que atender primero a esa víctima, luego su duelo migratorio, para que pueda entonces empezar a trabajar en adaptarse en ese país. Yo pongo un ejemplo, José, que es como si nos rompieran
vidrios en los ojos y a través de allí es que estamos viendo el mundo, porque venimos siendo víctimas, tenemos un sistema nervioso hiperactivo, cognitivamente no estamos bien para adaptarnos y aprender cosas nuevas. Okay. Entonces, de allí la importancia de que trabajemos esos elementos. Y no es igual a una persona que ya pudo de repente planificar, hacer un plan, aunque esa persona que aunque tuvo la oportunidad de poder desarrollar un proyecto, un plan, conocer cómo era la cultura, poder viajar previamente a ese país, igual va a vivir un duelo migratorio. Igual va a vivir un proceso de duelo, porque hay una separación. Sí. Independientemente de las condiciones que se hayan dado, va a haber una separación, va a haber pérdida de red de apoyo, de proyecto de vida y otros tipos de duelos que se despliegan también allí. Y sobre todo, Emilio, esas personas que salieron así, como diríamos los venezolanos, a lo loco, ¿no? Abruptamente. Sí, abruptamente. Yo creo que también ellos allí no está fácil, ¿no? No está fácil tampoco. No, y ese es otro de los elementos que abordo también en el libro, José, porque muchas veces esas personas que salieron de manera abrupta también fueron víctimas de algún tipo de violencia en el trayecto. Es correcto. Y muchas veces también son víctimas en el país de acogida. Es correcto. Y pues eso también hay que trabajarlo, como te dije anteriormente, ese ser víctima. Hay que poder transfigurarlo, poder transformarlo, poder crearle el pensamiento resiliente a todos los migrantes, que es transformar el dolor en energía vital. Y eso se puede hacer a través de la psicoeducación y a través del acompañamiento terapéutico. Hablando con mi amigo Emilio Mijares, él es psicólogo, y estamos hoy hablando del duelo migratorio. Pero antes de seguir hablando con mi amigo Emilio, quiero darle las gracias a la señora Verónica y a su esposo por prestarnos las instalaciones de Luna Coffee. Luna Coffee está ubicado acá en la ciudad de Salt Lake y es un lugar donde podrás encontrar un lugar, valga la redundancia, acogedor, privado, tranquilo, sobre todo muy tranquilo, para tus reuniones de negocio, reuniones familiares, reuniones de amigos, o por qué no, una reunión de pedir perdón, que no se rompa una amistad, o también pedir perdón o declarártele a una persona, a un ser querido. Así que acá en Luna Coffee podrás encontrar lattes fríos y calientes, capuchinos, el verdadero café americano, mocha, cortados, y lo más importante, que los sabores son de la casa, hechos con productos de alta calidad. Tienen también bebidas de temporada, y lo más importante, ellos son especialistas en café, se especializan en los cafés. Así que te dejo en pantalla la dirección, y ellos están abiertos al público desde las 8 de la mañana. Recuerda, Luna Café, un lugar que te puedes tomar tu café como te lo merece, un café sabroso, y gracias a Luna Café por prestarnos sus instalaciones y poder hacer posible este programa, Toda la Voz de Podcast. Entonces, bueno, Emilio, en el corte anterior estábamos hablando de esto de los rostros, ¿no? Que se pueden ver cuando escuchen esa palabra del duelo migratorio. Ahora bien, ¿tú cómo consideras esos rostros? O sea, te puedo hacer más o menos así, como la pregunta sería, de todos esos rostros, ¿cuál consideras que es el más invisible o que menos se discute en la sociedad actual? Mira, uno de los elementos que yo estaba observando ya como migrante, que me preocupa, que es uno de los tipos de duelo que se despliegan cuando nos movemos de un punto geográfico a otro, es la pérdida del proyecto de vida. Okay. Y esa pérdida nos debe llevar a reconstruir un nuevo proyecto de vida. Y para reconstruirlo, yo tengo que despertar la conciencia, que es la ciencia del aquí y el ahora. Es decir, desde el lugar donde te encuentras, empezar a identificar qué quieres hacer y qué puedes hacer, y qué no puedes hacer y qué no debes hacer. Y en ese momento ya empezar a construir ese nuevo plan. Y lo que me preocupa, José, es que muchas personas no lo construyen, no lo identifican. Y he tenido la oportunidad de conversar con un sinfín con centenares de migrantes donde tienen 25 años en este país y dicen: voy a durar 2 años más y me devuelvo a mi país natal para seguir con mi familia.
Es decir, volver con mi esposa y mis hijos. O sea, unos hijos que crecieron sin un papá, una esposa que tiene 25 años que no ve a su esposo. Claro. O sea, eso no es una familia. ¿Y qué pasó con ese proyecto de vida que tú venías por 6 meses y terminaste estando 25 años y pareciera que detuvieses algo en tu mente? Como que si pusieses stop a algo que sigue andando porque el tiempo no lo podemos detener. Y otro elemento que me llama mucho la atención es que a los migrantes, José, no nos permitimos sentirnos tristes en ningún momento. Porque queremos tener nuestra mejor cara para nuestros familiares que se quedaron y para nuestro entorno. Y está bien sentirse triste. Y sobre todo en el caso de nosotros los hombres que culturalmente no nos permiten conectar con esas emociones, entonces eso viene desencadenando también otra serie de situaciones, patologías, afectan la salud que me está preocupando y me está ocupando, y por eso fue que tomé la decisión de escribir este libro, Duelo Migratorio, una decisión, muchos rostros, disponible ya en Amazon. Tú sabes que me llama la atención cuando tú dices eso, por lo menos yo me acuerdo cuando yo era niño, yo iba a llorar y me decía, Chito, cállese, los hombres no lloran. Sí. Es como tú dices, ¿no? Es un rostro visible que la persona realmente no demuestra, y queremos demostrar otra cara, ¿no? Y no es así. Y tú lo acabas de decir ahorita. Claro, y es que allí hay una desconexión entre el cuerpo y la mente y lo que yo realmente necesito, porque entonces mi mente se centra en atender lo que me están solicitando las otras personas, que es que no llore, que no conecte con mis emociones. Entonces hay esa disociación, esa desconexión, y así vamos creciendo. Y si yo no entiendo la emoción en mí, tampoco la puedo entender en el otro. Entonces vemos que muchas veces cuando acompañamos a migrantes, lo hacemos desde el amor, pero invalidamos su sentir, porque le decimos no llores, no estés triste, adáptate rápido, ya eso pasó, y estamos irrespetando su proceso y sus pasos, porque cada uno vivimos el duelo de una manera diferente, a un ritmo totalmente diferente. Ajá, Emilio, ¿y qué técnica puedo usar o se puede usar para llevar el proceso de un duelo migratorio? ¿Qué técnicas? Gracias por hacerme esa pregunta, José. Mira, una de las que más resultados han dado en el proceso del duelo migratorio, que son las que comparto en el libro, es las técnicas de aceptación y compromiso, que provienen de la terapia cognitivo-conductual, porque esas técnicas te reenfocan en ti mismo, cuáles son tus valores y por qué tú migraste y a qué, cuál es esa misión que tienes tú como individuo al momento de migrar. O sea, te vuelve a reconectar, o hace que tú te vuelvas a habitar como individuo y como ser humano. Y me ha parecido maravillosa, y son las que comparto en el libro El duelo migratorio, una decisión, muchos rostros. Aquí hay técnicas de la aceptación y compromiso que ustedes pueden desarrollar para acompañarse en su proceso del duelo migratorio. Wow, Emilio, me llamó mucho la atención la diferencia entre el duelo de fallecimiento y el duelo migratorio. Por lo menos las personas que estamos fuera de nuestro país, nos duele mucho cuando alguien fallece, pero se nos olvida que estamos solos, sin familia, sin amigos. Y ¿me podrías hablar otra vez un poquito de esa diferencia? Como decimos a los venezolanos, quedé picado con eso, lo que dijiste. Claro, fíjate, el duelo por fallecimiento es un duelo por pérdida, mientras que el duelo migratorio es un duelo por separación, que muchas veces se une, ¿verdad? Todos esos duelos migratorios que vivimos, y más cuando fallece un familiar, y allí es cuando tenemos que revisar, meter la lupa, porque podemos caer en un trastorno del duelo o se puede convertir en una patología. También está el síndrome de Ulises, que es ese cuadro de estrés traumático que vive el migrante producto de regulaciones migratorias muchas veces en algunos países, y eso también le afecta su fisiología, pues la parte de su salud, la parte física, su parte cognitiva. De allí la importancia de que tenemos que trabajar esto, Luis. José, tenemos que trabajar este tema a profundidad, definitivamente, nosotros los migrantes, pues porque nos corresponde. Porque una vez que nos movemos de un punto geográfico a otro, siempre vamos a ser migrantes. Si en algún momento decidimos volver a nuestro país de origen, ya hubo allí una fractura, ya entonces vamos a empezar a comparar el otro país con nuestro país de origen, entonces volvemos a vivir ese duelo migratorio. Por eso es que yo digo, mira, ya una vez que
que llevamos ese título de migrante, siempre lo vamos a tener. Eso De allí es la cierto. importancia de aprender a vivirlo, aprender a conocerse para ver cómo lo vivo yo, para poder ayudarme a mí. O Es sea, cierto. autoconocimiento y el autocuidado es indispensable. Sí, yo cuando veo a alguna persona venezolana que me dice, no, que extraño ponte Venezuela, que extraño que sí Caracas, Maturín, Maracaibo, y yo le digo, bueno, si tú siempre estás pensando en eso, no vas a avanzar. A mí me pasó, yo dejé de pensar la cosa. Si me hubiese quedado, ya yo estoy acá, y entonces yo digo, como he dejado de pensar en eso y pienso las cosas bonitas, sigo hacia adelante. Claro, porque ya aceptaste que tu plan de vida o tu proyecto de vida cambió. Exacto. Y diseñaste uno nuevo acá Es y correcto. creaste esta ventana Sí. de apertura al pensamiento resiliente que se llama Todas las Voces. Y has conectado con tantos corazones multiculturales y en base a eso, José, mira, de verdad que te traje este ejemplar ¿De verdad? con mucho cariño porque quiero que Wow. sigas avanzando y quiero que te Qué puedas bueno. acompañar con todas estas técnicas maravillosas de aceptación y compromiso que vas a encontrar acá y toda esta información psicoeducativa. Y pues aquí con mucho cariño te escribí unas palabras. Ah, mira. José, gracias por ser nuestra voz y sobre todo por escucharnos en todo momento. Wow. Emilio Mijares, con mucho Emilio. cariño, con mucho afecto. Muchísimas José. gracias. Me agarraron para avanzar, señores. No me esperaba esto. Wow, duelo migratorio. Una decisión, muchos rostros, disponible Bien. en Amazon, Eso. en cualquier parte del mundo, ya sea en físico, en digital, y por allí le tengo una sorpresa porque viene Ok. el audiolibro también. Y las personas que estamos en Utah y quieren el libro en físico, ¿alguna red social o algún número telefónico se puede adquirir? Ok, me pueden escribir en Instagram, Emilio J. Mijares V pequeña. Allí me pueden escribir o en el 385-436-2096 si Qué quieren bueno. alguna consulta, alguna asesoría Eso, o amén. quieren algún libro Claro. también autografiado por mí y Ok. pues poder tener una conversación agradable, amena, afable ¿El café? y con un cafecito y torta, por supuesto. Entonces me pueden conseguir. Es verdad, muy buena la torta. La torta Sí. que da Emilio es muy rica, muy rica. Entonces allí me pueden conseguir en Instagram. Sí. Y pues bueno, conectarme si lo quieren en Amazon o quieren tenerlo que se lo entregue particularmente yo, pues con todo gusto. No, y por supuesto, ahí Y autografiado. autografiado, claro que sí. Mira, lo recibo con mucho cariño. Lo voy a leer, no te prometo que lo voy a leer rápido, porque tú sabes que siempre estoy ocupado y ahora que estoy con el festival, el segundo festival, señores, muy pronto vamos a realizar el segundo festival de talento de canto, así que si tú tienes algún talento, tu hija, tu hijo, o tú ya, como dice uno ya después grande, tienes ese talento de cantar, así que te invito a que visites nuestra página de Instagram, @todalasvoces.tv, y allí te daremos mayor información. Y próximamente también estaremos sacando al aire nuestro programa Entre Abogados. Oh. Con el favor de Dios vamos a empezar muy pronto el primer capítulo o el primer episodio de Entre Abogados, donde vamos a hablar de leyes con abogados mexicanos, con abogados peruanos, colombianos, venezolanos, que vivan acá en Utah y que por supuesto tengan licencia para poder hablar sobre la ley. O sea que vamos a hablar de leyes Sí. y todas las voces. Y todas las porque voces. va a haber una Sí. multiculturalidad allí. Yo sé que no lo vas a leer rápido, de Sí, todas maneras no es un pero libro lo voy para a- que lo leas rápido, sino a tu exacto. tiempo, a tu Eso. ritmo, Te lo te prometo que lo permitas voy a hacer leer. los ejercicios y te permitas sentir, volver a habitarte, volver a ti. Sí. Te voy a llamar y te dice, Emilio, ya lo leí. Ah, bueno. Y ya Sí. sabe, Duelo Migratorio, una decisión, muchos rostros, disponible en Amazon en cualquier parte del mundo. Sí, Emilio, otra pregunta. Si las personas quieren de repente, no, mire, Emilio, pero yo quiero una consulta, tengo este problemita, o sea, puedes aceptar, y como dices tú, un café y hablar, ¿no? Sí, Se sí. puede Aquí en buscar el esa estado ayuda. de Utah, bueno, a diferencia de nuestro país, aquí en Estados Unidos necesitamos licencia Ok, ok. para poder ejercer cualquier actividad. Ok. Aquí yo tengo licencia como especialista de apoyo entre pares Qué bueno. y trabajador social comunitario. Está autorizado. Entonces estoy autorizado Está para autorizado. tener conversaciones Ok. con las personas, aparte que también a través de la Fundación Educa tu Eso. Mente los puedo conectar con algunos recursos que están disponibles aquí en el estado de Utah si necesitan una atención
especializada, ya sea por un psicólogo o un psiquiatra. Hay organizaciones que son aliadas de la fundación. Exacto. Y pues los puedo entonces encauzar a que lleguen a lo que ellos necesitan o a esos recursos que están disponibles aquí en el estado de Utah para toda nuestra comunidad migrante. No, y lo mejor de todo es que estás conectado con estas instituciones que te dan el respaldo que sí lo puedes hacer. Claro, por supuesto. Y cuando ya yo veo que es algo que se escapa de mis manos, que necesitan una atención especializada, pues los conecto a esas organizaciones o dirijo a eso. Lo diría hacia allá. Pues. Hacia allá, correcto. Vamos a repetir tu cuenta de Instagram. Emilio J. Mijares V pequeña. Ahí la vamos a colocar. Y 385-436-2096 es mi número. También en la Fundación Educa Tu Mente, www.fundacioneducatumente.com, y en la cuenta de Instagram, Educa Tu Mente _fundación. Allí estamos constantemente posteando y reposteando información psicoeducativa y los talleres que estamos llevando mensual a toda la comunidad migrante para que se psicoeduquen, y ahí también le compartimos herramientas para que se puedan autorregular organímicamente, más en estos tiempos que tanto lo necesitamos, ¿verdad, José? Bueno, no, excelente, claro que sí. Te prometo que lo voy a leer y de verdad, Emilio, muchísimas gracias, de verdad, gracias muy a ti. Agradecido por participar en este podcast. Y recuerden conectarse en Todas las Voces TV con nuestro amigo José Alvarado, que bueno, el amigo de todos. Gracias. Y si tú quieres ser como Emilio, eres un profesional, o no digamos que tienes que ser un profesional, pero eres emprendedor y te costó llegar, o sea, te dio mucho esfuerzo llegar donde tú estás hoy por hoy, te invito a que vengas a nuestro programa A Todas las Voces Podcast para que vengas a contar tu historia y puedas inspirar a otros. Acá la entrevista es gratis, aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos y también con el apoyo y la colaboración de la señora Verónica y Luna Coffee, un lugar que puedes tomar tu cafecito, tu cappuccino, tu mate, tu moca y también, por supuesto, el famoso café americano. Muchísimas gracias a nuestra amiga señora Verónica y a Coffee Luna, donde vas a conseguir, por supuesto, el mejor café americano. Así que muchísimas gracias por apoyar Todas las Voces Podcast. Y recuerden, ¿quieren participar? Te esperamos. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Y a ustedes será hasta otra oportunidad. Chao, chao, nos vemos. Tu historia, deja que el mundo la vea brillar. Un sueño, un paso, la gloria. En Todas las Voces Podcast.